Pues amigos, miren esta noticia, dice, esta es la teoría de las redes sobre los 40 euros en las cuentas de Begoña Gómez. Según los datos proporcionados, dice la noticia, con 11 cuentas bancarias distribuidas en diversas entidades, de estas 5 figuran a su nombre, 2 como autorizada y 4 como representante. Sin embargo, solo 2 de ellas tienen un saldo, una cuenta del Banco Santander 40,10 euros y otra de ING Direct de 0,15 euros. Este dato es desconcertante considerado los ingresos que podría generar su cartera inmobiliaria. Además, los investigadores revelan que los pagos por su trabajo como directora de posgrado de la Universidad Complutense no se realizaron en ninguna de estas cuentas. Según informes, las remuneraciones se efectuaron a través de cuentas bancarias con IBAN que no figuran en el listado entregado al juez. Este detalle ha incrementado las sospechas sobre una posible red financiera paralela o incluso el uso de cuentas en el extranjero. La lista de bienes de Begoña Gómez incluye 10 propiedades ubicadas en su mayoría en áreas de alto valor en Madrid. Estos activos deberían generar ingresos significativos por alquileres. Sin embargo, no hay rastro de esos flujos en las cuentas bancarias declaradas, según fuentes especializadas, y se especula que los ingresos podrían estar siendo gestionados mediante sociedades pantallas o transferidos a cuentas en jurisdicciones de baja transparencia financiera. Usted, señor Sánchez, es un economista. Claro, aquí ya se está hablando de sociedades pantallas. Presuntamente puede que haya sociedades pantallas que haya transferido ese dinero pues a esas sociedades y luego posteriormente a otras cuentas en el extranjero donde pues es más laxo el control de las cuentas. Claro, efectivamente, la agencia tributaria no tiene acceso a bancos a nivel, digamos, que no tienen su residencia fiscal en España o que no están operando actualmente en España porque no tienen esa obligación de comunicar a la agencia tributaria todos los movimientos contables. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos los españoles es ¿dónde han ido todos esos ingresos, ¿no? ¿Dónde están precisamente? O sea, que todos los pagos que se han hecho a través de la Universidad Complutense de Madrid y todos los ingresos que ha recibido durante todo este tiempo de los alquileres, porque a mí me choca, es decir, cuando haces un barrido precisamente por parte de las cuentas, es decir, a no ser que hayas abierto una cuenta en el último mes, que es muy complicado, porque lógicamente los bancos transmiten a la agencia tributaria los últimos 3 meses, hasta entonces más o menos, de las aperturas de cuentas que has tenido, pero estamos hablando desde el año 2019, es decir, que ha tenido unos ingresos recurrentes que ¿dónde han ido? ¿Dónde están? O sea, ¿por qué lógicamente no están en 3 de los bancos principales que tenemos en España? Es decir, a mí lo que me choca... Pero usted, vamos a poner un ejemplo, a ver, esa información ya la tenemos. Usted es un economista. ¿Cómo se haría esa ingeniería financiera? ¿Cómo podría Begoña Gómez presuntamente pues, hacer que ese dinero entre por aquí y salga por allí y que nadie se entere? Hombre, lógicamente tenía que tener posiblemente a lo mejor o bien cuentas en el extranjero o a través de un testaferro en sociedades interpuestas en el extranjero, ¿no? En presuntamente a lo mejor paraísos fiscales que tuvieran lógicamente una opacidad y que no tuvieran que en este caso transmitir esa información al gobierno de España pero bueno, entonces es que hay distintas posibilidades. ¿Hay posible colaboración del Ministerio de Hacienda para que eso no se controle? Claro, por parte de Hacienda, hasta que no haya una inspección, o sea, a mí me choca, lógicamente, porque a los que hemos sido autónomos nos hacen inspecciones cada poco tiempo, ¿no? O sea, Hacienda, en el momento que dejas de pagar o tienes cualquier problema, ya te están investigando. O sea, te hacen una declaración paralela y precisamente piden información a la banca, a las entidades financieras, de cuáles son los ingresos que tienes, ¿no? Actualmente y de dónde proceden esos ingresos, ¿no? Entonces, claro, el tema de Begoña Gómez, existen varias alternativas, ¿no? O sea, sociedades interpuestas en el extranjero, precisamente, que es una de ellas, o bien que se hayan hecho esas transferencias a otras empresas, pero que no esté, lógicamente, como socia Begoña Gómez, que eso también puede ser, pero claro, si ella figura en teoría como que ha hecho ese desempeño profesional, ese ejercicio profesional, tendrían que estar a su nombre, no a nombre de terceras personas, ¿no? Entonces, claro, ahí tiene que ser, lógicamente, la investigación tiene que continuar porque al final se va a dar precisamente con el tema del dinero. En el momento que la agencia tributaria pregunte a la Universidad Complutense dónde ha hecho esas transferencias, o sea, ahí se va a descubrir, lógicamente, y tendrá que dar esa información por parte, en este caso, del juzgado que está llevando el juez Peinado, de decir, por favor, dígame esa información, dónde se han hecho esas transferencias, a nombre de quién se han hecho, cuáles son los IBAN, precisamente, esas cuentas bancarias, porque eso al final se va a saber. O sea, hay un rastro del dinero y al final se va a saber. Señor Roldán, dicen que los expertos, Begoña Gómez podría estar operando bajo estructuras opacas diseñadas para evadir controles fiscales.
Vamos a ver. Explíquenos usted. A ver. Vamos a ver. Puede ser, aunque yo creo que nos lo va a resolver el problema Pilar Alegría en la próxima comparecencia. ¿Por qué? Porque al dictado del gobierno, porque ¿no? la fachosfera no se entera de las cosas. Vamos a ver. Hay un conflicto actual que todo el mundo dice Ayuso, que es que da muy poco dinero a la Comunidad de Madrid, a las universidades madrileñas. Claro, Begoña Gómez, ¿cuál es su negocio? La universidad. La universidad le paga poco. La culpa de que Begoña tenga 0,000 es Ayuso. Bien, esa es la explicación que más o menos la gente racional entiende que es. Luego la fachosfera va a buscar cosas raras, pero en efecto es que hay cosas raras. Es que hay cosas raras. Es que es evidente, uno, ¿a quién le paga una empresa Pero en una cuenta que no sea de su titularidad? Usted como abogado, usted es abogado de la acusación, ¿vale? Lo tenemos usted. Entonces, viendo este chiste malo, ¿qué, digamos, oficios haría? Pues primero, Cuéntenos. Primero, pedir desde el 31 de diciembre del año anterior, del 2023, pedir el saldo a esa fecha y pedir los movimientos que ha habido de las cuentas. Bien, de esas en concreto. Segundo, no solamente hacerlo por averiguación patrimonial que hace el letrado de la Administración, sino pedírselo directamente a los bancos, por si ha habido un problema de comunicación del banco con Hacienda, raro, porque todo esto funciona muy bien. Pero, y hay otra cuestión, pedir incluso la intervención de la UCO. ¿Por qué digo la intervención de la UCO? Porque aunque un español tenga unas cuentas en el extranjero, si uno tiene cuentas en Francia o tiene cuentas en Portugal, tiene que comunicarlas a Hacienda para que figuren en su declaración. ¿Solo qué cuentas no se comunican? Las que están en paraísos fiscales. Entonces ahí lo único que queda es que como se hacen tantos viajes del Falcon a República Dominicana, pues que en alguno de esos viajes pongan a 3 de la UCO, que vayan, nos ahorramos el gasto y que vayan ahí 3 de la UCO, los dejen ahí un tiempo, en un mes lo descubren. Porque es que es evidente, evidentísimo, que eso no puede ser real, no puede ser real. Y tiene una serie de inmuebles que, sinceramente, salvo que sean pisos francos y los tengan vacíos, pues por si vienen delincuentes aquí, refugiarlos ahí, esos pisos tienen que estar alquilados. ¿Dónde recibe el alquiler? Claro, La pregunta, y los gastos de comunidad de propietarios y de seguros de esas viviendas que tiene, ¿de dónde los paga? Si está utilizando empresas pantalla, ¿cómo llevaría, si usted fuera juez Peinado, cómo llevaría la investigación? Pues, en primer lugar, a todos los que de alguna manera tienen que hacerla pagos, que informen. Por ejemplo, yo investigaría a través de la Guardia Civil o de la Policía si tiene inquilinos, si tiene alquilados los inmuebles, y entonces solicitar la información que dónde ingresan el alquiler. Primera cuestión. Segunda cuestión, dirigirme a las comunidades de propietarios de esos inmuebles, decir, oiga, ¿a qué cuenta se le giran los gastos de la comunidad de propietarios? Bien, porque eso ya te va dando una serie de datos. Tercera, la Complutense, oiga, deme la cuenta íntegra donde usted está haciendo los ingresos. Bien. Y claro, y lo demás no queda más remedio pues que mandar a la Guardia Porque Civil. de la herencia del padre tendrá que estar registrado. Pero claro, además es que no podemos olvidar que en la declaración de la renta tiene que aparecer como rendimientos de capital inmobiliario. Exacto. Es decir, si recibe los alquileres a través de su nombre, eso tiene que estar tributo, o sea, tiene que aparecer en su declaración de IRPF, que eso es una, lógicamente, que ahí lo tendrá que pedir el juez Peinado, decir, por favor, necesitamos, en este caso, pedir a la agencia tributaria cuáles son las últimas declaraciones de IRPF para ver si existen esas partidas de rendimientos de capital inmobiliario, que Exacto. es donde va la partida de los alquileres, ¿no? Sí, porque si no tendrá que figurar los inmuebles como vacíos y tiene a su vez su propio rendimiento como vacío en la declaración de la renta, pero es evidente que nadie tiene ese patrimonio vacío. Bien, y por ahí hay que empezar. Luego, esto es como todo, según se va tirando del hilo y del ovillo, bien, pues se van sacando cuestiones, porque es que también otra cuestión básica es los viajes que ya ha realizado en avión, etcétera, ¿los hemos pagado los españoles o los ha pagado ella cuando se iba a San Petersburgo? Claro, las compañías habrá que ver quién ha pagado eso y habrá que investigar, porque además hay datos que gracias a Dios se conservan durante mucho tiempo, 4 años, bueno, 5 años con el año vigente, es decir, todavía estamos en el foco de poder investigar. Y aquí hay una peculiaridad, que claro, cuando el juez pide estos saldos de cuenta, bien, al día, vamos a decir, el día que fuere de noviembre o de octubre, bueno, pues puede hacer un trucaje, pero es que nos es muy fácil pedir los datos de 4 años para acá, porque recordemos que a Begoña Gómez se le está investigando por las operaciones que ha realizado desde que su marido es presidente del gobierno, en junio del 2018. 18. Claro. Pasado algo más de 5 años ya, 3 mesecitos, 3 casi
4 meses, efectivamente, que es desde donde esta mujer, estandarte del feminismo, ha progresado en su carrera, que no deja de llamarme la atención que a las faldas del marido una mujer progrese y además se llame feminista. Han pasado algo más de 5 años, por tanto, hay algunos datos que ya hemos perdido. Hombre, la otra opción es un poco de chiste, pero a lo mejor presuntamente está tutelada por el marido y a lo mejor el dinero ha ido a las cuentas del marido. Claro, pero es que eso fiscalmente, luego la declaración de la renta es muy complicado porque si el piso de Pozuelo es de su plena propiedad porque está en separación de bienes, bien, sabemos que lo ha tenido alquilado porque sabemos que la inquilina era una profesora de inglés, que tenía una academia, bien, ese dinero, si entra en la cuenta del marido a la hora de hacer la declaración de la renta y le salta, oiga, usted tiene unos ingresos que usted me dice que son de alquileres de un inmueble que usted no tiene en propiedad porque no es de alquiler suyo. Claro. Era una absoluta ironía por Claro. la tutela Sí. de una mujer feminista Claro. por parte de su marido, a fiel imagen y semejanza de los años María José, franquistas. ¿crees que puede haber un testaferro en todo esto? Porque aquí De lo que estoy segura, que hay que ingeniería financiera es que huele, que hay, claro. vamos, por todos los sitios. Yo lo que he manifestado desde el principio del programa, sigo diciendo en estos momentos, el dinero presuntamente que ha amasado Begoña Gómez no está en España, en oro de Delsi, en República Dominicana o en Venezuela a los pies de Maduro. No tengo ni idea, pero desde luego el dinero de Begoña Gómez presuntamente no está en España, no va a valer estas ideas que se están planteando en este programa absolutamente razonables de rastrear a un ciudadano como nosotros. Begoña Gómez no es un ciudadano como nosotros, es un ser superior y por tanto no van a valer las mismas medidas que valen para todos nosotros. Ese dinero está fuera de España.